Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta tarde damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia, que Dios nos permite llegar hasta este momento para comenzar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar, quiero enviarles un saludo a cada uno de ustedes, decirles que les amamos, les apreciamos. Reciban un saludo de su servidora. En verdad, damos gracias a Dios que haya mejorado muchísimo. Esperamos que ya el domingo nos acompañe en nuestro servicio dominical. Saludos a cada uno de mis hermanos que acaban de llegar del trabajo, pero que están listos, en verdad, montados y armados para escudriñar la palabra de Dios. Y hoy seguiremos en nuestra serie que comenzamos hace 8 días de la unidad. Hace 8 días hablamos de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Pero ahora conectaremos la unidad de la familia, y los resultados de esa unidad en la familia tienen efectos en la iglesia. Vamos a ver lo importante que es mantener el vínculo de la unidad dentro de nuestra familia, de nuestro hogar. Y voy a leer un texto aparentemente que no tiene nada que ver con la unidad, pero al terminar podremos entender a lo que se refiere. Y voy a pedirles que abran su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. De aquí comenzaremos, ¿verdad?, nuestra enseñanza. Esperemos que todos seamos edificados, que todos seamos instruidos, porque todos necesitamos de Dios. Como dijo Pablo, no pretendo saberlo todo, tenerlo todo. Y así somos los pastores, no pretendemos saberlo todo, sino cada vez que enseñamos, nos enseñamos a nosotros, ¿verdad? Y la palabra es la que nos edifica, la que nos instruye juntamente con usted. Así que vamos a leer 1 de Timoteo 5, capítulo 5, verso 8. Antes de dar lectura a la palabra, quisiera hacer una oración pidiéndole a Dios que sea Dios ayudándonos a poder entender, comprender, y que esta enseñanza no se malinterprete, ¿verdad? Y que cuando llegue esta enseñanza no, ¿verdad?, endurezcamos nuestro corazón, ¿verdad? No hagamos vano, ¿verdad? O nos cerremos porque nos pasa a lastimar, porque eso es lo que hacemos cuando nos duele, apretamos el cuerpo, ¿verdad? Siempre tratamos de mitigar el dolor, y en lo espiritual, cuando nos molesta, cerramos nuestros entendimientos y ya no entra la palabra. No conozco lo que hay en su vida, no conozco su familia. Mi deseo es ser instruido, y lo que enseño, ¿verdad?, porque ha tenido un buen resultado en mi vida. Y o sea, no quiere decir que todo lo que enseño es porque lo vivo, sino es porque la palabra, estoy dispuesto a que Dios me enseñe y me instruya y tenga un buen proceder, ¿verdad?, en mis hijos, en mi esposa. Y de eso se trata. Vamos a hacer una oración, que Dios nos ayude, que Dios nos abra el entendimiento y nos dé, ¿verdad?, la buena voluntad para poder obedecer a Dios, no a mí, sino a la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, invoco tu nombre, pidiéndote, Señor, que limpie nuestro entendimiento. Nos des, oh Dios, la buena voluntad para recibir tu palabra, Señor, escudriñarla, aceptarla, oh Dios, y que tu palabra, Señor, nos dé vida, tu palabra nos alumbre, tu palabra nos instruya y nos guíe a un comportamiento mejor, a un trato para nuestros hijos mejor. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo el 1 de Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? La carta que le envía Pablo a Timoteo, vemos en el capítulo 5 que él está hablando de la responsabilidad, que tenía la iglesia sobre, la responsabilidad que tenía la iglesia de mantener a las viudas, ¿verdad? Y Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y dice: las viudas que no tienen a nadie, ¿verdad?, se va a hacer cargo a la iglesia. Pero los que tienen familia, sus hijos, sus esposos, pues son viudas, no tienen esposo, sus nietos, sus hijas, ¿verdad?, sus familiares,
ah, háganse cargo de ellas, ¿verdad? Porque si hay ¿verdad? Hay un hijo que es cristiano y su madre es un viudado y deja la carga a la iglesia, no, eso no puede ser lo que está diciendo Pablo, sino que provean para sus madres, provean para sus hogares. Pero de este texto sacaremos mucha información, porque este texto es una lámpara que nos alumbra a nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un crédulo. O sea, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar el proveer para nuestras familias. Cuando dice proveer, rápidamente nos vamos, ¿verdad?, a proveer alimentación, ¿verdad?, a proveer un techo, una casa. Pero, ¿verdad?, sobre de esto hay cosas sumamente importantes que son cosas espirituales que el líder del hogar tiene que proveer, ¿verdad? De aquí se derivan muchas cosas. Y lo que vamos a tocar son las cosas espirituales, ¿verdad? Así que el líder tiene que proveer toda la herramienta, toda la capacidad, ¿verdad? Capacitación a su familia, la enseñanza, para que su familia, como estamos hablando de la unidad, ¿verdad? Él tiene que proveer, ¿verdad? Vamos a dejar que provea un techo, que provea alimento, ¿verdad? Que provea gozo, alegría, ¿verdad? Que provea todas las cosas materiales. Vamos a ir a las cosas espirituales. Y número uno, ¿verdad? Somos llamados nosotros los padres a proveer la herramienta, la información, ¿verdad?, de la unidad. La unidad es muy importante. Jesús dijo en San Lucas 13:34, habla al pueblo de Israel y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Amén? ¿Cuántas veces? Ese es el propósito divino de Dios, de unir. Y en la unión compone la iglesia. De la unión de dos personas hace un matrimonio, ¿verdad? Y ese matrimonio nace la familia. Y esa familia tiene que ser unida, ¿verdad? Y aquí vemos que el líder de la familia, el padre y la madre, que son los líderes, tienen que proveer a su familia para que haya unión y no haya desunión, no haya disensión, no haya discordia. Amén. Porque ese es el propósito divino de Dios, el plan de Dios, la meta de Dios, unir a sus hijos, ¿verdad? En el texto leído. Y en el texto leído primero de Timoteo, ¿verdad?, vemos que el padre es el responsable de proveer. Estamos hablando de las cosas espirituales. Es el proveedor, ¿verdad? Techo, enseñanza, como dije hace rato, dirección, es la herramienta para la unión. Fíjese, y aquí vamos a estar de acuerdo, en Efesios 6:4, Pablo envía esta carta a los padres, ¿verdad? Y dice: a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? Como Pablo se da cuenta que muchos padres son los causantes de la división, son los causantes de la contienda, ¿verdad? De la mala instrucción, ¿verdad? Y siempre he dicho, ¿verdad?, de que cuando los hijos son malos o mal portados, los padres son los responsables, ¿verdad? Y a veces los padres se quieren quitar la responsabilidad y decir: no, es que los maestros no lo instruyeron, ¿verdad? Dios no les habla a los maestros, Dios les habla a los padres. Y estoy hablando padres que conocen a Dios, ¿verdad?
Y siempre queremos minimizar nuestras responsabilidades, minimizar, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como líderes y sacudirnos y buscar excusas. Siempre estamos buscando excusas para quien le tiramos la toalla. Y no, es que este muchacho le enseño, que le digo, siempre. Pero los hechos de los muchachos dejan de ver qué tipo de padres tienen. Amén. Aunque nos duela, aunque nos duela. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Y Pablo le dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina, edúcalos, enséñalos. En otras palabras, provee las herramientas para que tu hijo, tu hija crezca en amonestación de Dios, crezca con todo respeto, con todo el conocimiento, la educación que debe tener un muchacho. Amén. Hermanos, la desunión en la familia crea familias disfuncionales, ¿verdad? Familias que están ahí, que conviven, viven, pero son disfuncionales, no funcionan en el plan divino de Dios, ¿verdad? Se juntan, comen tamales y pozole y todo, se despiden, se dan besos y todo, y sí se quieren, pero son disfuncionales, porque en el momento menos apropiado, el hijo hiere al padre, a la madre, la hija le falta el respeto al padre, a la madre, el hijo ofende a la hija, al hijo, son disfuncionales. Amén. El padre y la madre tienen que ser el ejemplo, no dejarse llevar por los sentimientos. Y cuando hay padres disfuncionales, crean hijos disfuncionales. Y esto es lo que afecta a la sociedad. Esto es lo que afecta a la colonia, ¿verdad? Cuando un padre no educa a su hijo, a las 10, 11 de la noche, el hijo tiene las bocinas a reventar, viene la policía, le llama la atención, ¿verdad? Y el papá, bien, gracias, es que mi chamaco es moderno, ¿me entiende? Y en veces somos cristianos. No es la responsabilidad de la policía andar llamándole la atención a tu hijo, es tu responsabilidad. Amén. Pero cuando ya está grande, a veces ya se te salió de la rienda, pero todavía en Dios hay esperanza. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Cuando estas personas llegan a Cristo, amén, todas disfuncionales, todos mal hechos, para que entendamos, venimos a Cristo, ¿verdad? No puedo decir llegamos a Cristo con un entendimiento desordenado, con patrones que venimos cargando de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestros tatarabuelos. Venimos a Cristo, ¿verdad? Pero fíjese la diferencia. Cuando uno llega a Cristo, Dios comienza a transformar. Como decía hace 8 días, Dios nos comienza a enseñar los principios bíblicos, ¿verdad? Jesús nos empieza a decir, una casa dividida no puede permanecer. Y cuando te enseñan, tú dices, Dios no quiere que me divida, Dios no quiere que haya división. Amén. Traemos ese patrón, ¿verdad? Donde el padre y la madre dicen, no, es que este fue mi hijo mayor, el varón, ¿verdad? Tiene el privilegio, y cierto, tiene el privilegio, pero no por ello vas a hacer sentir más a los demás. Eso guárdalo en tu corazón, guárdalo en ti, ¿verdad? Pero que tus actitudes no hagas división en tu familia. Y no diga, no, mi hijo se parece como mi papá, como mi mamá, y le das el privilegio, o tienen el niño chiflado que nunca le quieren decir nada y hace todos sus berrinches, y va creciendo, o ya está grande y todavía en esta edad te alegras porque hace sus payasadas. No, ¿verdad? Y somos los padres que hacemos las divisiones, que ponemos, ¿verdad?, una línea, y herimos los sentimientos de nuestros hijos. Con decirte, hay familias que no pueden ni poner un negocio. Papá y mamá y hijo no pueden porque se pelean, porque no hay una unidad, y son cristianos, cuando en Cristo debe ser el fin de la división, el fin de los problemas, porque ya Cristo nos da la enseñanza, nos da las herramientas. Como Padre, Él provee
todas las herramientas para que tú y yo tengamos las herramientas para instruir, educar, ¿verdad? Hablando de la familia, unir a nuestra familia. Pero ¿qué sucede cuando venimos con esas actitudes disfuncionales, con esos patrones disfuncionales a la iglesia, ¿verdad? Y cerramos nuestro corazón, cerramos la enseñanza y creemos de que lo que tú piensas, lo que tú crees, como tú eres, así debe ser la iglesia? Estamos sumamente equivocados. Dios tiene un plan, tiene un proyecto, Dios tiene la enseñanza que nos va a dar el éxito. Amén. Entonces, estas familias disfuncionales, venimos a Cristo, Dios comienza a trabajar, Dios nos comienza a educar, Dios nos comienza a dar la preparación, ¿verdad? El entendimiento para comprender el plan divino de Dios. Pero ¿qué sucede? Cerramos nuestro corazón y no... voy a apagar porque me está perturbando. Cerramos nuestro corazón y no aceptamos lo que viene de Dios. Y por eso, estimados hermanos, estimado joven, ¿verdad? Usted va a mirar gente que comete locuras en la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha querido dejarse instruir por Dios. Se ha entregado a Dios y Dios es fiel. Dios le perdona. Por parte de Dios no hay ningún problema. Pero Dios también espera nuestra actitud, ¿verdad? Lo que recibimos, que seamos receptores a la palabra de Dios, hacedores, no oidores olvidadizos. Y esta gente, ¿verdad? Que son cristianos, aman a Dios, tienen toda la buena intención, pero no comienzan a aplicar los fundamentos bíblicos. Amén. Y vienen de una familia desunida, una familia llena de pleitos, llena de contiendas. Pues vienen a la iglesia de Cristo y ¿qué van a hacer? No van a ser de bendición. O cual propósito divino de Dios es que seamos bendición, seamos miembros, seamos, ¿verdad? Participemos del cuerpo de Cristo. Pero con esa actitud no podemos funcionar en el cuerpo de Cristo. Desobedientes, irrespetuosos, maleducados, ¿verdad? En las cosas de Dios. Quizá para usted está pensando que está haciendo lo mejor, pero vuelvo y digo, no se sujetan, ¿verdad? Si no tienes una familia unida, si siempre estás peleando con tus hijos, con tus hijas, con tu mujer, ¿verdad? Hay pleitos, pero el vínculo de la unidad tiene que prevalecer, tiene que estar como una bandera en la familia. El padre cometerá errores, pero siempre trae a sus hijos a la unidad. Cuando lo hagas con un negocio va a prosperar. Pero cuando no hay unidad, ni te atrevas a hacer un negocio con tus propios hijos porque te van a llevar a la ruina, a la quiebra, ¿verdad? Después estaremos hablando de la unidad en el matrimonio. Ahí va a haber cohetes. Porque no todo el que vive junto están unidos, no, ¿verdad? Y no porque todo el que tiene hijos es una familia. Sí, ¿verdad? A veces, disculpe la expresión, habemos familias que parece que somos una guarida, ¿verdad? De chacales donde todos pelean contra todos. Dios quiere la unidad. Pero antes de Cristo no hay ningún problema. Pero ya a venir al Evangelio, Dios comienza a transformar nuestras vidas. Comenzamos a recibir, como el texto que he leído, que los padres, ¿verdad? Provean por las necesidades de su familia, porque el que no dice que el que no provee para lo de su casa es peor que un incrédulo, es peor que porque hay personas que no creen en Dios y suplen todas estas necesidades, suplen techo, suplen comida, ¿verdad? Suplen las herramientas. Hay gente que no conoce a Dios, que los padres se preocupan para esa unidad. Amén. Fíjese, hay una tremenda bendición cuando hay unidad. Voy a leer el Salmo 127, el Salmo 127 dice algo tan bello, verso 5, dice así: bienaventurado el hombre que llenó el aljaba de ellos, está hablando de los hijos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Amén. El que llenare su aljaba,
¿verdad? Está hablando como que si fueran unas frutas, que llenó su aljaba de ellos. Cuando venga el enemigo a amenazarle a la puerta, saldrán los hijos, se sentirá protegido, amparado. Está hablando de una manera carnal, de una manera humana, pero cuando están unidos, cuando hay desunión, tu mismo hijo te puede echar en cara las cosas. No sé si te ha sucedido un día que tu propio hijo te echa en cara las cosas. Amén. Y en Cristo ya no debe suceder, porque si fallaste en el tiempo de cuando no eras cristiano, no eras cristiana, en Dios se arreglan las cosas. ¿Por qué? Porque tu actitud, tus hijos van a ver el cambio, la transformación, tu palabra, ¿verdad? Tus hechos, de tu predicación, tu actitud es de unión, de amor, de bondad, de misericordia, de instrucción, ¿verdad? De dirección a tu familia, tu prioridad a tu familia, ¿verdad? Los hijos automáticamente entran en ese molde que tú estás viviendo. Pero si no hay esa enseñanza, pues van a ser igual que nosotros. Amén. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que los líderes, papá y mamá, no sean los que dividan a la familia. No empiecen a hacer disensiones, a tener favoritismo dentro de los hijos. Comiencen a echarle todos sus defectos. Cuando tu hijo te visita, aprovechas para decirle todos sus defectos y, ¿verdad? Hay momentos de enseñanza. Hay momentos, sí duele cuando los hijos no se portan bien, pero tenemos que usar la palabra blanda, la palabra de amor, la palabra de misericordia para instruir a nuestros hijos, aunque sean casados, aunque estén casadas. La oración, llevarlos a Dios en oración, pedirle a Dios, mira Dios, mi hijo, mi hija, esto, aquello. Pero Dios te dice, ok, te escucho tu oración, pero dales el ejemplo, háblales como que si yo estuviera con ellos. Yo te voy a estar contigo, háblales como que si fueras tu Dios y con tu amor, con tu bondad, con tu ejemplo, los vas a ganar. Pero no lo hacemos. Nos creemos que tenemos toda la autoridad, nos sentimos prepotentes a nuestros hijos, les gritamos, les pelamos ojos, ¿verdad? Los ofendemos, les destruimos su personalidad. Somos feos. Cuando Dios no lo ha hecho. Cuando yo vine a Cristo, vine lleno de pecado, de inmundicia. Mi Dios nunca me peló los ojos, nunca me echó en cara, sino su amor, su bondad, su misericordia, siempre estuvo ahí en mi vida. Es por eso que hoy le sirvo, hoy le busco, le adoro, porque ha sido bueno. Mi Padre Celestial ha sido bueno. Y quiere que nosotros como padres seamos buenos, mantengamos la unidad, porque no hay cosa tan bella, tan hermosa, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que es mejor, ¿verdad? La comida simple, sencilla, donde hay amor, y no, ¿verdad? El banquete donde hay rencilla, donde hay contienda. Amén. Ya se imagina cuando un hijo llega y sale esa madre, ¿verdad? Furiosa como gallina, enloquecida, y comienza a decir, y le empieza a echar. No, como cristiano, eso que lo practiquen del mundo, porque nosotros lo practicamos. Ahora en Cristo, primeramente vamos a orar, le vamos a pedir a Dios dirección, cómo vamos a checar al corazón de nuestros hijos. Amén. Y nuestros hijos quieren ver nuestro comportamiento, nuestros hechos. Mucha gente, ¿verdad? Un ejemplo, el borracho le dice a su hijo, no quiero que me andes tomando porque el día que te vea tomando, ¿verdad? Te voy a partir un leño en la espalda. Dígame, ¿cómo él puede amenazar de que su hijo no tome cuando él está con sus amigotes todos los fines de semana? ¿Cómo le puedes decir que tu hijo no critique cuando tú siempre estás rajando leña a la vida de los hermanos? No se puede. El ejemplo habla mejor que nuestras palabras. Uno tiene que proveer la unidad en nuestras familias. Por eso dice el Salmo, ¿verdad? Que tenemos ese orgullo, ¿verdad? De cuando tenemos nuestros hijos, esa unidad, nos sentimos halagados. Fíjese, voy a leer otro texto
Lo que leí hace 8 días, Marcos 3:24, dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y es una realidad. No puede permanecer un hogar que está dividido. Está ahí, pero está disfuncional. Pero ¿cuál es la enseñanza que recibimos de Dios? Jesús dijo, vamos a leer lo que dijo Amós, un profeta, 3:3. Dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Imposible, ¿verdad? Pero fíjese, aquí hay un fenómeno. Esto lo vamos a repasar cuando hablemos la unidad en el matrimonio. Hay gente que andan y no están de acuerdo, pero andan como perros y gatos. Dice el otro, andamos como perros y gatos. Así es, ¿verdad? Porque la Biblia no puede, pero no pueden formar un negocio. No pueden formar un hogar en unidad. No pueden crear un ambiente en su familia. Están ahí, ¿verdad? Andan, pero andan echándose, andan mordiéndose, andan destruyéndose, ofendiéndose. Pero la Biblia dice que no pueden, ¿verdad? No pueden formar un hogar, no pueden formar una familia en la voluntad de Dios. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. De acuerdo, hablando de la unidad, si dos, ¿verdad? Papá y mamá, y luego, ¿verdad? Pastor y copastor, líder y diácono, se pusieren de acuerdo, todo lo que pidieren les será hecho. Pero ¿por qué no es hecho? Porque no estamos de acuerdo, porque hay división entre nosotros, ¿verdad? Dígame usted, una persona divisionista que ha vivido, su abuelito fue un divisionista, fue la verdad, que no crió su familia en unidad y viene con esa enseñanza, con ese blueprint, con ese mapa. Llega a la iglesia, si no le permite a Dios, si no le permitimos a Dios de que nos cambie, pobrecito pastor, donde lleguen esos miembros, donde lleguen esas familias, van a empezar a hacer división, porque toda una vida de divisionista. Si no tienes hijos unidos, una familia unida, si no caminas de acuerdo, en unidad con tus hijos, con tu esposa, ¿cómo quieres? ¿Verdad? Y llegas a Dios y no le permites a Dios, vas a querer aplicar ese mismo patrón en la iglesia y que Dios lo agarre lleno del Espíritu Santo al pastor, porque le va a hacer un desastre. Amén. Con sus palabras y con sus hechos. Con sus palabras va a estar hablando mal del pastor. Ay, esas predicaciones, no, que aquello. Con sus hechos va a andar de iglesia en iglesia por todos lados, ¿verdad? Y el mal ejemplo que está dando a la congregación. Hay veces que el pastor tiene que apaciguar y tiene que hacer un trabajo, ¿verdad?, doble por este tipo de personas. Pero qué hermoso cuando alguien llega y deja que Dios comienza a recibir la palabra de Dios y dice, yo no puedo andar junto con mi pastor si no estoy de acuerdo. Voy a ponerme de acuerdo. No le entiendo ni le comprendo, pero me voy a poner de acuerdo con él, ¿verdad? Le vamos a pedir a Dios en ganar las almas, en este tiempo, en construir un templo mejor. El acuerdo nos trae bendición. Amén. Dice, no entiendo ni comprendo, pero yo estoy de acuerdo con mi líder, estoy de acuerdo con mis superiores, vamos a trabajar, vamos a servir a Dios, ¿verdad? Aunque la gente te diga, oye, pues ¿qué tienes? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ha pasado es que ahora estoy entendiendo los fundamentos bíblicos, los fundamentos de unidad, los fundamentos de respeto, los fundamentos ¿verdad?, que Dios me da, que ahora soy cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no anda sin brazos, no anda sin pies, todo trabaja en unidad. Qué bello y qué hermoso. Amén. Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino,
No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Fíjate, el acuerdo te libra hasta que vayas a la cárcel. Cuando cometes errores, cometes faltas, ponte de acuerdo antes que el adversario, ¿verdad? El que lo ofendes te lleve al juez y el juez te entregue a la policía y la policía nos eche a la cárcel. El acuerdo apacigua. El acuerdo, la unidad nos fortalece. ¿Verdad? Cuando estamos de acuerdo, estamos en unidad. Por eso la unidad, el significado de la unidad dice no permite a la división, ya que significaría la deformación, la desintegración de la esencia. En sí la palabra unidad quiere decir estar unido, porque si hay desunión, ¿verdad? Se altera la esencia de la palabra. Y cuando hay desunión, desacuerdo en la familia, se altera la esencia del propósito divino de Dios. Ahora vamos entendiendo por qué suceden cosas dentro de la iglesia. Pero bendito sea Dios, que esto no es una teología profunda, sino son palabras sencillas, pero por lo sencillo lo hemos pasado por alto y la gente anda buscando, teniendo comezón de buscar cosas ocultas, de sentirte profeta, de sentirte importante, y estamos dejando las bases. Amén. Pero con esta enseñanza yo creo que hemos entendido. Somos llamados, ¿verdad? Como el texto que leí, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿verdad? No los hagas sentir mal. Y qué hermoso es cuando un padre se pone la herramienta, la vestidura de guerrero y dice: de aquí en adelante me voy a preocupar por mis hijos, por mi esposa, de que se mantenga la unidad. Hay pleito, hay contienda, pero el padre siempre está tratando de unirlos. Hay hermanos que no se hablan. ¿Verdad? Hay hijos que no se hablan con el padre. Hay padre que ofende al hijo, hay hijo que ofende al padre, hay hijo que ofende a la madre. En Cristo no puede ser, ¿verdad? En el mundo suceden todas estas cosas. ¿Pero por qué suceden estas cosas en los hijos de Dios? Porque no hacemos casos a los fundamentos de la unidad. ¿Amén? Y cuando practicamos la unidad en la familia, practicamos la unidad en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia y empezamos a ver los fundamentos de la unidad, nos da dirección, nos da disciplina, nos da fortaleza. Las iglesias crecen en todos los aspectos. ¿Amén? Porque la unión hace la fuerza. Este no es texto bíblico, es un proverbio, pero dice: la unión hace la fuerza, y es una realidad. Salomón dice: cable de 3 hilos no se rompe, hablando de la unidad. Amén. Y si 3 o 2 están de acuerdo, todo lo que pidieren, ¿verdad?, será hecho. Aleluya. Es bello y hermoso, estimados hermanos, vivir y obedecer los principios de la unidad. No es como dijo papá, no como dijo mamá, sino como dice Dios. Les amo, les aprecio. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo el próximo domingo, este domingo que viene a las 12 del mediodía. Doy gracias a Dios de que esta semana ya se concluyó la topografía que hicieron en la iglesia. Como les vengo diciendo, pensamos, creemos que es lo último, ¿verdad?, para ya comenzar a trabajar. Esperemos en Dios. Ayúdenme a orar que todo vaya bien. Gracias a mis hermanos por sus diezmos, por sus ofrendas. Hemos podido hace rato la pastora mandó, ¿verdad?, el último pago de la topografía, ¿verdad? Lo hemos podido cubrir, ¿verdad?, gracias a sus diezmos y a sus ofrendas. Diezmar, ofrendar, es una bendición. Es la fuente, es la puerta por donde Dios va a bendecir a tu familia y vas a recibir cosas que el dinero no puede comprar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom, nos vemos el próximo domingo.